Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo espacio de 15 minutos de finanzas, como siempre, cada 15 días en la voz de los expertos. Hoy venimos con un gran tema que realmente nos debe interesar a todos como colombianos y por supuesto me acompaña mi gran experto en todos estos temas, Freddy Niño, bienvenido. Tania, buenas noches, un gran saludo para ti y toda la audiencia de 15 minutos de finanzas. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ti por siempre dedicarnos un tiempo y explicarnos todo esto que realmente, si no viene de boca de un experto, pues creo que todos andamos como en muchas cosas que lastimosamente hemos dejado pasar y pues no entendemos y la idea es tomar acción antes de. Pues sí, te invito a que pasemos al tablero de los expertos para que tú nos expliques todo esto que traes para nosotros. Perfecto, Tania. Bueno, vamos a ir muy puntualmente al tablero. Vamos a pasar al tablero, entonces a la pizarra para hablar de este tema del proyecto de reforma pensional, que es una reforma que se venía esperando desde hace muchos años, dada la inviabilidad financiera del sistema pensional en Colombia. Lamentablemente es consecuencia de manejos a lo largo de nuestra historia y, como siempre lo digo, puede sonar muy fuerte de manera un poco coloquial, pero cada reforma que viene es peor que la anterior. Esta no va a ser la excepción por todo el compromiso que se tiene, además de procurar cumplirle a la población colombiana para un mejor retiro. Vamos a ir puntualmente entonces, apoyados en esta presentación, vamos a pasar entonces a la pizarra y vamos a explicar los puntos más relevantes. Tenemos un tiempo puntual para tocar lo más relevante en lo que va a afectar el texto de esta reforma pensional. Entonces, lo primero es que la gran novedad es que el proyecto de reforma propuesto quiere hablar de un sistema pensional apalancado en un llamado sistema de pilares. Esos pilares son 4, que están definidos en el texto de este proyecto en 4 caracteres o 4 categorías. Un pilar solidario, un pilar semicontributivo, un pilar contributivo y un pilar voluntario. Todo esto ya existe, denominado de otra manera. ¿Esto a qué le apunta entonces? Por ejemplo, el pilar solidario es lo que se habla de generar una renta básica a población que está clasificada en ese rango de pobreza extrema. Es una renta básica mensual para esa población. Digamos que esto ya existe a partir de programas como Colombia Mayor, Adulto Mayor, entre otros. El pilar semicontributivo refiere a un beneficio económico periódico que pueden recibir personas que van a llegar a edad de pensión, pero sin haber cumplido requisitos de pensión. Es el programa BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, que es administrado por Colpensiones y cuya reglamentación empezó a darse desde el 2005. El pilar contributivo, que es el que más afecta, es el que va dirigido a la clase trabajadora, a aquella población que trabaja y cotiza en procura de lograr una pensión. Digamos que es lo que tenemos hoy dividido en 2 categorías: quienes cotizan a Colpensiones y quienes cotizan a fondos privados. Y finalmente hablamos de un pilar voluntario que aún existe hoy, que básicamente se refiere a esos ahorros adicionales que se plantean como alternativas para mejorar esos planes de retiro. Entonces, digamos que esa es la novedad, hablar de este sistema de pilares. Y vamos a hacer un zoom en el pilar más relevante de la reforma, que afecta a la gran mayoría de trabajadores colombianos, que es el pilar contributivo. ¿Cuál es la gran novedad? Que las personas van a cotizar de alguna manera, o un alto número de personas van a cotizar de manera simultánea a lo que conocemos hoy como Colpensiones y a un fondo privado. ¿A qué refiere esto? La primera regla del juego, o lo primero que se plantea en la reforma, es que las personas que con ingresos más bajos, que coticen de 1 a 3 salarios mínimos, van a estar obligadas y van a cotizar a Colpensiones. Digamos que esto es lo primero, y esto ha generado mucho ruido además, pues porque obviamente va a ser una importante parte del mercado de pensiones que van a salir de los fondos privados y pasarían a Colpensiones. Es algo que ha generado ese impacto. ¿Qué pasa entonces con el resto de la población? Las personas que coticen o que tengan ingresos superiores a 3 salarios mínimos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a cotizar a Colpensiones por el valor equivalente a 3 salarios mínimos y a una AFP sobre la base de cotización que exceda a esos 3 salarios mínimos. ¿Qué significa esto? Insisto, que la principal novedad va a ser que quienes tengan ingresos más altos van a cotizar de manera paralela a Colpensiones y a un fondo privado, puede ser el fondo privado en el cual se encuentran hoy. Esa es, digamos, la primera gran novedad, y refiere entonces
a esa mixtura, digamos, de cotizaciones para las personas con ingresos más altos. ¿Qué otro detalle refiere esto? ¿Qué se ha hablado? ¿Qué se ha debatido en el Congreso? Que esta primera parte del límite de hasta 3 salarios mínimos incluso sea más bajo, que para Colpensión no solamente vayan quienes coticen de 1 a 2 salarios mínimos. En fin, eso tiene un impacto en la manera como se liquidaría la pensión, pero ya llegaremos a ese punto. Entonces, por ahora, primera gran novedad, el sistema propuesto en el texto de reforma pensional es el sistema de pilares, y dentro de este sistema de pilares, el pilar contributivo pues genera esta novedad dentro de lo que es el funcionamiento del sistema pensional en Colombia. Pasando a otros puntos relevantes del tema de pensión, los requisitos de pensión que refiere la reforma mantiene las edades que hemos conocido desde prácticamente la ley 100. Las edades de pensión se mantienen, hombres en 62 años de edad, mujeres en 57 años de edad, y la exigencia mínima de tiempo cotizado para pensión de 1.300 semanas, que equivalen a 26 años. Esto, como les digo, está vigente desde la ley 100 y con las reformas que se dieron después, en el 2003, 2005, se ha mantenido. Entonces, digamos que se desvirtuó lo que se hablaba, que se iban a ampliar las edades, que es algo que también tenía expectativa, o que se aumentaran las semanas de cotización. Por ahora, digamos, eso no se toca y se mantendría. ¿Dónde está la novedad sustancial? En cómo se va a liquidar y cuál va a ser el monto de las pensiones. Hoy, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Quienes coticen entre 1 y 3 salarios mínimos, volviendo un poco al punto que se planteaba en la diapositiva anterior, pues ¿qué va a pasar con ellos? Van a recibir una pensión que va a oscilar, dependiendo de las semanas cotizadas, entre el 65% y el 80% del promedio salarial, de ese promedio salarial, de entre 1 y 3 salarios mínimos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una persona, por más que cotice, o digamos, por más semanas adicionales que cotice, se le mantiene como esta regla que existe desde la ley 797 del 2003, y es que la pensión sería máximo del 80% de 3 salarios mínimos. Estamos hablando entonces de una posible pensión de 2.400.000 pesos. Pero ¿qué pasa entonces con las personas de ingresos más altos? Quienes cotizan sobre más de 3. Entonces, la primera parte, que de acuerdo con el estimado de la propuesta se va a reportar en cotizaciones a Colpensiones hasta 3 salarios mínimos, pues se va a liquidar con base en la regla que se señalaba en el punto anterior, y lo que cotice o el resto de la pensión se va a liquidar con base en el ahorro que haya logrado acumular en la AFP. Entonces esto pues viene a generar bastante impacto. ¿Por qué? Porque obviamente hoy, por ejemplo, una persona que tenga un ingreso de 10 millones de pesos y cotizara el mayor tiempo posible y estuviera en Colpensiones, su pensión pues sería de 8 millones de pesos, ¿cierto? Con este cambio, esa persona que está cotizando sobre 10 salarios mínimos, 10 millones de pesos aproximadamente en Colpensiones, máximo pasará a Colpensiones a cotizar hasta 3 salarios mínimos, o sea que máximo va a recibir una mesa de 2.400.000, y la diferencia de eso pues va a ser, o se liquidará con base en el capital que logre acumular en el fondo privado, obviamente partiendo que ese capital le va a generar un rendimiento, y para este efecto pues el monto de la pensión o de esa suma que va a adicionarse a la pensión base que se va a liquidar por parte de Colpensiones, pues ahí entran en juego varias cosas. Por ejemplo, ¿qué tanto tiempo va a ahorrar en el esquema privado? 10 años, 15 años, 14 años. ¿Qué tanto tiempo va a tener para acumular un capital que pueda ser representativo? Es ahí donde se van a generar mesadas obviamente mucho más bajas a las que conocemos actualmente. Como les decía, actualmente pues es muy fácil determinar el monto de la mesada en Colpensiones porque es una regla o una fórmula cuyos resultados oscilan en los porcentajes que aparecen acá mencionados, pero ya con este mix del pilar contributivo que se plantea para quienes tengan ingresos superiores a 3 salarios mínimos, pues genera pues una nueva manera de liquidarlo, y obviamente va de la mano con proyecciones actuariales, entendiendo también proyecciones de cuánto puede rentar esto en los fondos privados y en cuánto tiempo el afiliado cumpliría las condiciones para acceder a la pensión, entonces para saber exactamente cuánto le sumó ese dinero en el fondo privado. ¿Qué otros detalles relevantes de la reforma? Como les digo, soy muy puntual en este espacio, tocando lo más álgido, teniendo en cuenta que el proyecto de reforma pues son 86 artículos aproximadamente, pero lo que más impacta es lo que estoy tocando en este espacio. ¿A quiénes no aplicaría esta reforma, estos cambios? ¿A quiénes serían los nuevos
integrantes de ese llamado régimen de transición que se maneja en la ley. A las personas que cuenten con 1.000 o más semanas cotizadas al momento de entrada en vigencia del nuevo sistema. Ejemplo, este proyecto de ley pues se radicó promediando el pasado mes de marzo. Se va a someter a 4 debates en el Congreso. Digamos que se apruebe a finales de junio y entre en vigencia, por poner una fecha, 1 de julio de este año. A 1 de julio de 2023, quienes tengan certificadas por lo menos 1.000 semanas cotizadas al sistema no se van a ver afectados por estos cambios, sino se les continuará aplicando las condiciones actuales. ¿Sí? Entonces, eso sería la nueva transición. ¿Qué se ha debatido en este punto? Que no solo se consideren estas personas para transición en virtud de sus semanas cotizadas, sino también una base de edad. Entonces, eso se va a debatir. Como les digo, es un proyecto que está recién empezando la discusión, pero por lo menos de entrada, quienes tienen cotizadas ya más de 1.000 semanas al sistema, en el mejor sentido de la palabra, señalo, pueden estar tranquilos en el sentido que la expectativa de pensión que tengan hoy se les va a mantener, sea que sean afiliados a un fondo privado o a Colpensiones. ¿Qué otro punto también procura modificar esta reforma? Que las personas que estén a 10 años o menos de cumplir la edad de pensión van a tener como una ventana nueva de 2 años a partir de la vigencia de la nueva ley para decidir si se quieren cambiar de régimen. Hoy hay personas que están en fondo privado por malas asesorías, por desconocimiento, les convendría más Colpensiones, pero si están a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión no se podrían pasar a Colpensiones, tendrían que continuar en el fondo privado. Lo que habla esta reforma es que esas personas van a tener hasta 2 años para decidir y manifestar su intención entonces de pasarse al otro régimen de pensión dado que les pueda favorecer. Eso me parece un tema pues interesante, procurando pues, la justicia, digamos, o el mejor escenario posible para una población que ya estaría cercana a cumplir con las condiciones de pensión. Básicamente, digamos, Tania, estos son como los puntos más relevantes. ¿Qué puedo agregar de cambios en la reforma? No se va a aumentar, o por lo menos no se propone aumento en la cotización de pensión, se mantiene el 16% del salario del trabajador o del ingreso base de cotización. Se mantiene la proporción que la cuarta parte del aporte la asume el empleado, 3/4 partes la asume la empresa. Obviamente, en el caso del trabajador independiente, asume la totalidad de la cotización. Lo que sí se va a modificar en cuanto al tema de cotizaciones y que de alguna manera va a afectar el flujo de los trabajadores es que se van a aumentar los descuentos destinados al Fondo de Solidaridad Pensional, que hoy y desde Ley 100 aplican para personas que coticen a partir de 4 salarios mínimos. Entonces, hay unos porcentajes adicionales que se han estimado a partir de 4 salarios mínimos y también unos porcentajes adicionales que se adicionan a los ya existentes para quienes coticen de 16 salarios mínimos hacia arriba. Eso parece que es un hecho. Lo otro, que las personas que están pensionadas y tengan mesadas superiores a 10 salarios mínimos van a adicionar un porcentaje del que ya existe, también con descuento al Fondo de Solidaridad Pensional, y las que reciban mesadas superiores a 20 salarios mínimos, pues también un porcentaje adicional más alto con destino al Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Qué procura con este estimado el gobierno? ¿Qué es lo que dice el texto de ley? Pues es el mismo principio de solidaridad que se maneja desde la Ley 100 del 94, el principio aquel de que quienes más tienen o más pueden, pues ayuden a financiar cotizaciones o a garantizar pensiones a la población más vulnerable o que con dificultad puede cotizar de manera periódica al sistema, Tania. Estos son como los puntos más relevantes que más generan impacto en la población. Obviamente, como te digo, hay otros detalles ya de mucho más análisis que de pronto en algún otro espacio lo podemos debatir, pero para aquí hacer el resumen, no se habla de aumentar las edades, no se habla de aumentar las semanas, no se habla de aumentar el monto de la cotización, pero sí se habla de una nueva manera de considerar la liquidación de pensión, que para quienes cotizan a partir de 3 salarios mínimos, pues van a tener ese mix de cotizar hasta 3 salarios mínimos a Colpensiones y la diferencia, de acuerdo con su ingreso, empezarían a ahorrar de manera paralela en un fondo privado y de ahí a futuro pues se liquidarían las pensiones, tienen una base lo que se maneja en Colpensiones con la fórmula que hemos conocido y en el fondo privado de acuerdo con el capital y rendimientos que se llegue a acumular.
Perfecto, no, pues muy claro. Además que esos detalles, como tú los explicas, pues fueron muy dicientes. En este caso, pues solo me queda hacerte una pregunta, Freddy, según pues tu experiencia, para nosotros, todos los trabajadores y pues así estemos independientes, pues que realizamos una labor, ¿qué nos recomiendas para este tema de Vale. pensión? Tenía aquí una imagen final con observaciones que pueden aplicar también como consejos, Tania. Gracias por la pregunta. Entonces, mira, lo primero para retomar es que como toda reforma pensional, el monto de las pensiones se va a ver afectado. La reforma propone aumentar los descuentos para el Fondo de Solidaridad, como lo mencionaba, y el consejo pues es lo que aparece aquí o destaco aquí en la parte final. En procura de contar en el futuro con un plan de retiro acorde con el nivel de vida de un trabajador, el mejor consejo es el limitar al ahorro, hacer un ahorro adicional. Esto siempre ha aplicado y lo he venido sugiriendo desde antes de la reforma, ahora con la reforma pues con más argumentos. Y ese ahorro adicional, ¿dónde se puede hacer? Existen diferentes instrumentos financieros para hacerlo, instrumentos financieros de bajo riesgo, como seguros de pensiones, fondos voluntarios donde se puedan escoger portafolios conservadores, y esos elementos aparte que están diseñados para que se pueda construir un ahorro al mediano o largo plazo para el futuro, pueden ayudarle al trabajador incluso en materia tributaria. Entonces, es algo que el mercado contempla, que la legislación tributaria también motiva y que puede generarle en el futuro a una persona que esté a 10 años, a 15 años, a 20 años de su expectativa de pensión, a tener un capital que en el futuro le pueda garantizar un mejor nivel de vida o un plan de retiro más acorde con el nivel de vida que ha disfrutado. Súper. Sí, totalmente de acuerdo. Nada que hacer. Tenemos que pues tener esa conciencia del ahorro y organizar nuestras finanzas precisamente para saber que en algún momento vamos a envejecer, a llegar a ese fin, porque normalmente los jóvenes no lo vemos como tan cercano, pero va a llegar ese día en que Sí, realmente, y como tú dices, cada reforma pues puede ser un poco peor que la anterior, una fea pues que precisión. mejor que mejor que pues estar anticipados y contar con este ahorro adicional. Te Bueno, cierro con un detallito, Tania, chiquito. Fíjate que cuando yo empecé a conocer el tema de pensiones fue en el año 94, justo con la ley 100, cuando empecé a trabajar en el sector, y obviamente se hablaba del régimen de transición y yo veía ese tema lejísimos. Hoy yo soy la nueva transición. O sea, el tiempo pasa rapidísimo y lo mejor, como les digo, es con la mayor antelación posible ir construyendo un ahorro paralelo que sirva para complementar el plan de retiro. excelente recomendación. Muchas gracias, Freddy. Como siempre, pues tan claro al punto y con esa otra solución que hay, bueno, pues las alternativas que presentamos en el sector financiero, pues aprovecharlas. Saben que nos pueden contactar a través pues de nuestras redes sociales. Dentro de nuestra biografía de Instagram hay un link, con gusto pueden dejarnos sus datos para que los contactemos o nos escriben un mensaje, porque para eso estamos, para organizar y realizar como esta planeación financiera de la mejor manera. Gracias, Freddy, por este espacio, por siempre acompañarnos. Claro que acá tú sabes que este espacio es tuyo, entonces te tendré en futuros temas de esta relevancia. Y para todos nuestros seguidores, un abrazo muy grande y nos vemos en 15 días con otro gran tema. Feliz Bueno, noche. muchas gracias. Feliz noche y gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de 15 minutos de finanzas. Muchas gracias.